Voy a grabar porque hay unos estudiantes que tienen unos problemitas. Bien, entonces, déjame ver para ver, ya debe estar grabando. ¿Pueden ver algún lugar que diga que está grabando? Sí, profe, sí está grabando. Ajá, bueno, entonces vamos a ver la historia del laboratorio clínico. Esta es una recopilación que encontré de varias literaturas, de varios textos y habla sobre un poquito de todo. Entonces, vamos a comenzar con la introducción, que sería que el laboratorio clínico, como ustedes lo conocen ahorita en la actualidad, ha pasado un proceso de transformación desde que comenzó empíricamente hace cientos de años, hasta ahora que tenemos un sistema organizacional, sistemático, de calidad, automatizado en gran parte. Ha pasado bastante tiempo. Entonces, el laboratorio se ha basado en sus orígenes, en los diversos saberes, en donde se ha basado todas las demás ciencias. ¿Para qué? Para que sea un recurso diagnóstico para el manejo y el tratamiento de enfermedades. Entonces, vamos a ver. Entonces desde el principio las ciencias que han dominado el laboratorio clínico se encuentran, por ejemplo, la física. Ustedes saben, con esta revolución, desde que comenzaron la invención de la lupa hasta que llegó el microscopio, lo que tenemos en este momento, la biología, que nos proporcionó entonces los conocimientos de la microbiología, la química con todas las reacciones químicas, enzimáticas, colorimétricas, y por supuesto la medicina, que nos permite entonces ayudar al médico a darle un diagnóstico específico para que pueda hacer entonces la terapia con los medicamentos que requiera la persona. Entonces, el laboratorio clínico nace de la necesidad de la medicina para contar entonces con una herramienta de diagnóstico certera. Las bases en los inicios estuvieron en las civilizaciones, las egipcias, las sumerias, las babilónicas, en donde estos científicos de esos tiempos y de esas civilizaciones, de esas culturas, ellos hicieron ciertas observaciones empíricas, por lo menos, para determinar si la persona tenía un desorden metabólico en el área, por ejemplo, del metabolismo de la glucosa. Si tenía diabetes, ellos ponían hormiguitas en la orina, y si las hormiguitas se quedaban por allí, significaba que la orina estaba dulce. Entonces, con eso decían que la persona tenía diabetes. Otro científico, por ejemplo, Galeno, también decía que cuando había un aumento considerable en la cantidad de orina excretada por una persona fuera de lo normal, se decía que podía tener también diabetes. Hipócrates, 300 años antes de Cristo, dijo que si se observaban burbujitas arriba de la orina recién emitida, significaba que podía esa persona tener una enfermedad renal. Y otros también dijeron, observaron hematuria y estaba relacionada con la enfermedad renal. Entonces, con esas observaciones macroscópicas, ellos podían entonces dar un hallazgo, un diagnóstico entonces en torno a ciertas enfermedades, y comenzaron entonces con el líquido más fácil de extraer o de encontrar, de analizar, que es la orina. En la física les puse ahí una serie de descubrimientos que fueron dándose poco a poco y que nos ayudaron entonces hasta ahora en la actualización del laboratorio clínico. Por ejemplo, Galileo Galilei, que construyó el primer microscopio, y de allí, bueno, descubrieron la fluorescencia, la invención del nefelómetro por T.W. Richards, un aparato que nosotros utilizamos hasta la actualidad. En la biología, Anton van Leeuwenhoek, que describió las diversas formas de las bacterias, los cocos, los bacilos, los espirilos, etc. En la microbiología, que estamos un poco más, conocemos un poco más de estos descubridores, Louis Pasteur, que trabajó con las vacunas, Robert Koch con el bacilo de Koch, le denominó que es el de la tuberculosis. Con el cólera también trabajó
Ciel y Nielsen, que trabajaron entonces con la creación de la tinción para el bacilo. Aquí también tengo Fleming, que trabajó con la penicilina. Miren a esto último, en el año 2015, esos científicos hicieron descubrimientos sobre infecciones parasitarias y también terapia contra la malaria. En química, bueno, una serie de descubrimientos se hicieron, aplicaciones de centrífugas, etcétera. Hematología, para que vean que cada campo ha hecho su aporte a nuestra carrera. Se demostró la presencia del hierro, se descubrió la hemoglobina, etcétera. Y entonces, desde el principio del siglo XX, los laboratorios comenzaron a aparecer como ya entes dentro de las universidades de los Estados Unidos. Para 1887, debido a los avances y los descubrimientos que hizo Pasteur, fundaron entonces el Instituto Pasteur en París, y es un centro reconocido de investigación. En 1892, dos doctores, Charles y William Mayo, no sé si han escuchado ese apellido Mayo, abrieron su clínica, y en la clínica tenían un área para realizar investigaciones de laboratorio. Estas clínicas Mayo son muy famosas en Estados Unidos porque tienen las enfermedades difíciles de diagnosticar, ellos encuentran el diagnóstico. Tienen un alto grado de compromiso y de investigación con los pacientes, y hay en varios estados en Estados Unidos. ¿Qué pasó en América Latina? También había interés por parte de los gobiernos de nuestros países latinoamericanos, porque ellos conocían los desarrollos que se daban en Europa en el ámbito de la bacteriología y la parasitología. Este interés fue demostrado porque en América había un auge en la economía, en lo que tiene que ver con las materias primas, el carbón, la madera, etcétera. Y para ese momento, recuerden que siempre hay enfermedades que limitan la producción económica y el comercio. En ese caso estaban, por esos tiempos, cólera, peste y la fiebre amarilla, que mató un sinnúmero de trabajadores. También habían enfermedades que atacaban la productividad en el sector agroexportador, como la malaria, el tifus exantemático y la anquilostomiasis. Entonces, a raíz de todas estas enfermedades, de la pérdida de vidas, entonces los gobiernos latinoamericanos comenzaron entonces a fijar su mirada en la investigación a través de los laboratorios clínicos. También a principios del siglo XX se introducen métodos colorimétricos. También se extendió el uso de la jeringa hipodérmica, porque antes de eso, para el siglo XVI y el siglo XIX, lo que hacían era aplicar sangrías terapéuticas, y también la extracción de sangre de otra forma para los exámenes de laboratorios que eran muy empíricos. Entonces, hacían estas sangrías terapéuticas con sanguijuelas, le ponían a las personas de 15 a 20 sanguijuelas para extraerle entonces los microbios, qué sé yo, lo que le estuviera causando entonces el daño a el paciente. Y se dice que George Washington murió así, tenía un simple resfrío en 1799, le pusieron todos los días una sanguijuela y le hacían una sangría diaria, y esta práctica fue entonces la responsable de la muerte del presidente o del expresidente. También en Estados Unidos, para principios del siglo XX, ya había laboratorios establecidos. Ellos comenzaron entonces a estructurarse correctamente. Incluyeron personal que tuviera las suficientes habilidades y los conocimientos para laborar en esta área. Entonces, el que comenzó a organizar todo eso fue un bioquímico. Por eso ustedes de repente han escuchado bioquímico clínico, que se relaciona mucho con nuestra carrera. Y así le dicen en países de Sudamérica. Le dicen bioquímico clínico en Chile. En Costa Rica le dicen microbiólogo. En Panamá le dicen laboratorista clínico, tecnólogo médico. Todas las nomenclaturas son correctas y tratan de lo mismo, pero tienen diferente nombre.
Entonces, en 1918 se creó el Colegio Americano de Cirujanos y esta entidad fue la primera que comenzó a inspeccionar y a reglamentar los laboratorios clínicos y también comenzaron para esa misma época a entrenar y a certificar técnicos en laboratorio clínico. Cuando se llegó a los años 20, en el laboratorio ya había subdivisiones dentro del mismo, como bioquímica, patología, bacteriología, serología, inmunología, y estaba incluido radiología. Para 1923, el 50% de los hospitales en Estados Unidos ya tenían laboratorios, pero eran dirigidos por médicos. Eso sucedió hasta, por lo menos en Panamá, hasta hace poco, hace un par de años, los médicos también dirigían los laboratorios, pero por medio de las leyes se modificaron todas esas estructuras. Para el año de 1928 se creó un código ético para los trabajadores técnicos y los tecnólogos en el área de laboratorio clínico. También se exigía que todo el trabajo que hacía debería estar evaluado y debería estar supervisado por un médico. No podían hacer diagnósticos escritos u orales, no podían decir, si no pasaba primero por su jefe, que era un médico. Después de esto se creó la Sociedad Americana para la Ciencia de Laboratorio Clínico, que se asociaban en esa entidad los técnicos y los tecnólogos, y casi ellos lucharon la mitad de todo ese siglo para establecer un camino hacia la profesionalización de su trabajo, hacerlo profesional, licenciaturas, etcétera, para poder entonces ellos ser idóneos. Con el desarrollo de nuevas técnicas, nuevos equipos, nuevas áreas en la medicina, entonces los laboratorios cada vez estaban más especializados, tuvieron que estructurarse. Esa estructuración se basó en los diferentes tipos de análisis que se realizaban, los instrumentos y los equipos que utilizaban para dar un diagnóstico rápido y exacto. Así que todos los exámenes que tenían que ver con una metodología o pruebas enzimáticas las pusieron en química, así los de hematología, los de bacteriología, etc. A partir de la década de los 50 se inició entonces el auge de la instrumentación en el área de laboratorio clínico. Se enfatizó en técnicas de química analítica cuantitativa en los recuentos celulares manuales. Había fotómetros, pHímetros, fotómetros, pHímetros, poco a poco fueron apareciendo entonces los espectrofotómetros y diversos equipos más automatizados. Sin embargo, a pesar de que había hasta esa época una gran automatización, hasta ese momento las muestras se tenían que hacer de una en una, no como ahora que nosotros montamos un carrusel con 20 tubos y se van haciendo toda la química o toda la hematología. Antes tenía que trabajarse de una en una y eso era algo bastante tedioso, era bastante arduo. Comenzaron también para la época de los 50 los contadores automatizados, los que realizan los exámenes de la biometría hemática completa, donde está el hemograma, el hematocrito, el recuento de todas estas células. En el módulo les puse un poquito de historia en una de esas cápsulas, me parece. Les puse un poco de historia sobre los Beckman-Coulter. Son dos personajes diferentes, inventores, que hicieron entonces un contador celular, que eran los Coulter. El Beckman se le asoció después, el señor Beckman, y la tecnología es ahorita muy vanguardista, está en un alto nivel. Los laboratorios quieren adquirirla, ¿verdad? Porque tienen los sistemas automatizados, complejos, exactos, precisos. Entonces les puse un poquito de ahí para que sepan quiénes son, porque en algún momento van a tener que toparse con un Coulter y nosotros tenemos la mala costumbre, por lo menos yo, de decirle Coulter a todos los contadores hematológicos que realizan BH, biometría hemática. Ah, ¿y este Coulter qué? Y este no, qué sé qué. Porque se quedó en el
tanto tiempo que ellos eran los únicos que lanzaban esta tecnología, pero lo correcto es decir contador hematológico. Así que para la década de los 60 se incorporaron equipos en donde se hacían análisis multicanales para perfiles químicos. Ya se podía hacer a la vez la glucosa, el colesterol, el triglicérido, todo eso, y eso redundaba entonces en acelerar los resultados para los pacientes. Para la década de los 70 se desarrollaron equipos con microprocesadores, permitían el cambio de las absorbancias, así que podía hacer diferentes exámenes en donde tenías que cambiar las longitudes de onda y podías entonces, los aparatos eran digitales, podían transformar entonces la absorbancia en concentración. También los Coulter o los contadores hematológicos podían hacer la diferenciación entre los granulocitos y los agranulocitos, y eso es una súper ventaja en ese conteo. Se incluyeron también los citómetros, se fabricaron los primeros citómetros de flujo para el conteo de células y de los diferenciales. En los 80 ya había contadores automatizados de mayor potencia, mayor cantidad de análisis, se podían hacer hasta 30 ensayos diferentes. Eso es un mayor número de pruebas a realizar en el laboratorio. Así que, dependiendo del aparato y de la casa comercial, se podían hacer ensayos secuenciales, en grupo, paralelo. O sea, eso lo decidía la casa comercial y el laboratorio decidía la tecnología que quería adquirir. Pero todo esto redunda en que disminuye el tiempo de análisis en la entrega de resultados y puedes entonces ofrecer tus servicios a una mayor cantidad de número de personas. En los 90 se comenzó la secuenciación del genoma humano. Para el año 2003 ya el genoma estaba secuenciado un 100%. Con este advenimiento de este descubrimiento, comenzó entonces a desarrollarse la biología molecular, la genética y la bioquímica. Eso tuvo una gran repercusión en los laboratorios clínicos porque se buscaba entonces mejor tecnología, nuevos diagnósticos, y con estas dos cosas, la nueva tecnología, se podía entonces lograr el descubrimiento de nuevas enfermedades. Es así que para esta época nacieron las técnicas ómicas. Entonces, estas disciplinas, hay varias disciplinas que están incluidas dentro de este gran conjunto, como la glucómica, el diagnóstico molecular, la proteómica, la genómica. Entonces, estas disciplinas están incluidas todas dentro de las técnicas ómicas y surgieron en un principio en laboratorios solamente de investigación, pero a medida que ha avanzado y la tecnología y en la actualidad, estas disciplinas están incluidas dentro de los laboratorios clínicos como una sección más. Para los 90 ya teníamos sistemas de producción dentro del laboratorio, grandes avances en el software y en el hardware de los equipos pertenecientes entonces a estos sistemas. Estos avances, ya el laboratorio no era tan simple, ya tenía una gran estructura, es una organización multidisciplinar que hace que se apoye el diagnóstico, porque nosotros somos una parte, ¿verdad? También están los radiólogos, los que hacen ultrasonido, etcétera. Entonces nosotros realizamos una gran parte del diagnóstico de una persona y eso conlleva al seguimiento del tratamiento. Entonces, todo este sistema, es un negocio, es un mercadeo dentro del sistema de salud, en donde están involucradas las casas médicas productoras de tecnología, que producen los equipos, los instrumentos, los insumos, está involucrado el Sistema Nacional de Salud, las entidades aseguradoras de servicios, todos los laboratorios de diagnóstico clínico, también los laboratorios de referencia, que son otro tipo de laboratorio. Por supuesto, el personal que realiza los exámenes y nuestro principal objetivo es la satisfacción del cliente. Ya no se le denominaba entonces a los que llegaban a realizarse las pruebas pacientes, sino
Con toda esta estructuración y los controles de calidad, se le denomina entonces nuestros clientes prioritarios. Así que esta complejidad que se fue formando poco a poco permite entonces que el laboratorio cumpla un servicio social en torno a la salud. Ya les dije que es un negocio, son entidades con ánimo de lucro y se han adaptado entonces aspectos y definiciones de administración moderna. Si ustedes han escuchado que, por ejemplo, no sé si les han explicado en algún momento que para ustedes subir de escalafón necesitan ciertas maestrías. Bueno, una de las maestrías, si trabajan en salud pública, en el sector gobierno, una de las maestrías que están reconocidas para poder usted poco a poco escalar y tener un mejor salario es la maestría en Administración de Servicios de Salud, y entre esos está el laboratorio. Entonces, ya hay estudios para poder usted administrar entonces un laboratorio. Hemos llegado a la cúspide en la estructuración de este servicio. Se debe entonces, le había dicho que el paciente pasó a denominarse cliente, y el servicio final entonces debe ir acompañado de la satisfacción de ese cliente. El laboratorio debe seguir sus valores, debe seguir su misión y su visión. Por eso les puse en el proyecto final, los valores, misión y visión, porque eso debe tener esta estructura. Debe saber los costos, si es costo efectiva, en qué momento usted puede disminuir los costos sin irrumpir con los objetivos que usted tiene para su laboratorio, que es un alto nivel de calidad. No importa que manejemos las cosas manualmente, en ese aspecto usted debe hacerlo con la calidad correcta para no variar en los resultados que usted le brinda a los pacientes. Para ver qué más. Aquí también se encuentra el análisis de la gestión de los riesgos en el laboratorio, y eso se los digo más adelante. Dada la complejidad de la actualidad de todas estas técnicas y la cantidad de pruebas que son, o sea, muchísimo, un catálogo, usted va a un hospital, a un laboratorio que tenga una alta reputación, por lo menos en la provincia, y usted le brindan un catálogo de pruebas, le ofertan un catálogo de pruebas. Y esta complejidad entonces obliga a los laboratorios a ajustarse en los lineamientos de la calidad. La calidad debe estar incorporada en todos los procesos, ya sea generales y específicos, para brindarle entonces al cliente la mayor satisfacción. No solo al cliente externo, que es el paciente, sino al cliente interno, que es usted mismo, quien está haciendo las pruebas. Entonces usted debe estar satisfecho con el resultado de la misma. Dependiendo de los sistemas de calidad que tenga cada laboratorio, entre ellos mismos se observa un estatus de alta competitividad uno con el otro. La calidad debe tener ciertas características. Por ejemplo, se va a ver visualizada en la atención y en los resultados al paciente, en los costos absolutos y los relativos, en los deseos, en las expectativas del cliente, y debe observarse esta calidad en todos los niveles de los procesos analíticos, en la fase preanalítica, en la analítica y en la postanalítica. Yo creo que ustedes tienen una materia de esto de calidad. Entonces, además de eso, también se tomó en cuenta que dentro del laboratorio existe un sinnúmero de riesgos que se pueden minimizar. Los riesgos nunca se eliminan, siempre se minimizan. Están los riesgos biológicos, los químicos, los físicos, los humanos, los ambientales, en donde debería tener entonces la administración del laboratorio un sistema de seguimiento de la seguridad dentro de ellos. ¿Para qué? Porque sí, los trabajadores, por supuesto, no están exentos de los accidentes ni de las enfermedades, y si los riesgos entonces no se toman en consideración, esto conlleva a que el trabajador puede enfermarse, pérdida de la capacidad laboral,
Esto tiene que ver con pérdidas de días de trabajo, gastos médicos, incapacidades, pensiones por invalidez, o sea, un sinnúmero de consecuencias si uno no toma en consideración la gestión del riesgo. Antes todo esto se llamaba salud ocupacional. Entonces, miren, como les había dicho, para 1920, un laboratorio súper bien equipado tenía balanza, microscopio, centrífuga, mechero de Bunsen y un colorímetro, que es ese que ustedes ven ahí. O sea, estaba súper bien equipado y tenía todo eso. Para 1970, el laboratorio súper bien equipado tenía balanza, espectrofotómetro, fotómetros y diversos entonces otros aparatos de la época. Nosotros en el laboratorio intervenimos con el 70% de las decisiones médicas en el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de todas estas enfermedades. Es por eso que han visto a lo largo de lo que les he hablado, cómo poco a poco hemos ido actualizándonos, modernizándonos en el campo de laboratorio. Para la realización de los análisis, no solamente debemos de tener en cuenta los equipos con los que nosotros contamos. Usted debe ser capaz, con el paso del tiempo, con la experiencia, con el que usted sea autodidacta, que usted mismo investigue, nunca separar la clínica del paciente de sus resultados de los exámenes de laboratorio. ¿Por qué? La clínica, los resultados tienen que ser coherentes con la sintomatología que está teniendo el paciente. Si usted está haciendo algún examen que le sale de repente negativo y la persona tiene otra cosa, hay que indagar más en eso. Y mucho más ahora, en donde el tecnólogo médico ha tomado un nivel de relevancia y de preponderancia. No tenemos que confundir nuestro profesionalismo o hasta dónde deben llegar nuestros límites, ¿verdad? Usted puede leerle un examen a un paciente, decirle si está alto o bajo, pero no puede sugerir una enfermedad, porque esa no es la labor de nosotros. Usted le puede decir, sí señor, tiene alto el colesterol, le recomendamos vaya al médico para ver qué el médico le recomienda entonces realizar a ese paciente. Pero nunca debemos separar la clínica de los resultados del paciente. Debe saber para realizar los análisis los fundamentos de las metodologías de los equipos con que usted está trabajando, de los reactivos con que usted está trabajando, en las condiciones de conservación, etcétera. ¿Qué tipo de muestra usted va a requerir para realizar ese examen? Las condiciones de la reacción, los cálculos, los valores de referencia, porque existen para un mismo analito diversos valores de referencia respecto a edad de los pacientes y, por ejemplo, lugares donde viven los pacientes. Tomar en cuenta mucho el control de calidad y conocer las limitaciones de los procedimientos que usted realiza. Los errores en las diversas fases, ustedes tienen que conocerlo, tienen que saber entonces qué puede ocurrir en cada una de las fases, qué errores se pueden minimizar o se pueden evitar para obtener un óptimo resultado. No solo se basa en que tengamos el equipo de última, sino que tenemos que saber que desde la toma de la muestra a la atención del paciente nosotros podemos ir acarreando un error que nos cuesta entonces hasta la parte postanalítica el resultado del paciente. Yo creo que ya son pocos los médicos que escriben con su manito. Con su manito la petición de las pruebas. Eso era una parte del error preanalítico, la lectura que se hacía entonces de lo que quería el médico pedirle al tecnólogo, no se entendía. Hasta hace un par de años vi un examen que decía EGO, escrito, pero feo. Decía EGO, y nosotros di que examen general de orina, no podía poner urinálisis, sino examen general de orina era EGO. Después otro doctor llegó y puso guayaco en heces.
guayaco en S. Tuvimos que, ya se me olvidó, tuvimos que meternos en Google para ver qué era guayaco en S de hace como 60 años atrás. Entonces, estas son pequeñas cosas que se pueden ir modificando, y sí se han modificado porque las últimas peticiones, ahora está el formato de la solicitud de exámenes que les dije que tienen que hacer con los cuadritos. Entonces los médicos lo que hacen es poner el ganchito y así no nos complicamos con esas peticiones esas solicitudes de exámenes. Y bueno, la utilidad de laboratorio. ¿Qué hace? Que el diagnóstico debe ser rápido, que se confirme el diagnóstico que el médico debe estar pensando que tiene el paciente. Esto le da un pronóstico a la enfermedad para ver, también le da entonces seguimiento terapéutico a ese paciente, y debe ser confiable, eficiente y libre de errores. Todo esto libre de errores se hace teniendo un buen sistema de control de calidad. Ahora los laboratorios están divididos, estructurados en diversas áreas. Tenemos, como les había dicho, hasta genética y microbiología. En muchos laboratorios que sean pequeños tienen microbiología y biología molecular, porque hay equipos cerrados donde usted no necesita tener esos equipos a puertas cerradas, sino que ellos mismos, la misma configuración de ellos está cerrada y usted maneja entonces toda la muestra allí, sin miedo a contaminar el ambiente y sin miedo a contaminar al operador. Bien, entonces, vimos el pasado, vimos el presente. ¿Cuál es el futuro del laboratorio? Ustedes dirán que allá es que ustedes van a ir. Incremento de las POC son las pruebas de punto de cuidado en la cabecera del paciente. Son pruebas que inclusive no necesitan un tecnólogo. El mismo paciente las compra y las hace en su casa y le manda el resultado a los médicos. De eso hablamos en otra clase. Que las pruebas sean no invasivas, que debe haber un aumento en el diagnóstico molecular. Por supuesto que lo hay. Laboratorios pequeños están manejando, ahora con el COVID, están manejando diagnóstico molecular. Aumento en la utilización de la espectrometría de masas. Eso es una técnica, una metodología que monitorea las proteínas que contienen ciertas muestras. La consolidación de las pruebas en plataforma única, que para realizar la prueba usted tenga un software, una sola plataforma que sea amigable. Amigable quiere decir que usted no sufra a la hora de tratar de meter una prueba en una de estas software, que tenga esa plataforma única para poder manejar entonces todo el laboratorio. Que haya consolidación de laboratorios de referencia, cuáles sean esos a donde usted manda sus pruebas. Los reactivos que usted no tiene, usted los puede mandar a un laboratorio de referencia y usted está seguro que ese resultado va a ser el correcto. Uso de la robótica y teleconmutación los vemos con las POC. La revolución de las ómicas, entonces ahora hay diversas ciencias como la farmacogenómica. ¿Qué significa esto? Que por lo menos usted le hacen el tratamiento específico con los miligramos que necesita para usted. Es una farmacología personalizada. Todo esto viene con el advenimiento del diagnóstico molecular que se hace ahora en diversas muestras de los pacientes de tejidos no invasivos, y se puede hacer ese tipo de diagnóstico. Más retos del futuro: armonización global de las POC. Esto está ampliamente, hay un sinnúmero de casas comerciales que están avalando esto y de sistemas de salud que avalan la utilización de las POC en las casas o en los consultorios de los médicos. La nanotecnología, que se reduzca grandemente los errores en el laboratorio. Esos son los retos entonces que tenemos para el futuro, que se reduzcan hacer tantas pruebas que no son necesarias. Pero a pesar de todo, chicos, a pesar de que hay mucha tecnología, que hay mucha estructuración,
que hay mucho control de calidad, que hay mucho de todo, el criterio y el análisis crítico del tecnólogo médico nunca puede faltar, siempre será necesario. No importa que de repente alguien le diga, no, pero si usted es un mete tubo en los aparatos, no es cierto. Nosotros sí trabajamos con la tecnología, nos gusta mucho la tecnología porque nos simplifica las labores, pero eso no significa que nosotros no leamos los resultados de los pacientes, no veamos que algo esté mal, que si yo veo un recuento hematológico, estoy viendo muchos eosinófilos, yo le hago enseguida lo básico, un frotis de sangre periférico para ver qué está pasando. Estoy viendo muchos monocitos, aunque el equipo me diga, no, son blastos, yo lo verifico. Entonces, siempre es necesario el criterio del tecnólogo médico. Eso no se lo da nadie a usted. Eso usted mismo lo tiene que hacer, lo tiene que conseguir usted. ¿Cómo lo consigue? Metiéndose en ese papel. Métase y empodérese en ese papel de tecnólogo médico, estudie siempre. Cuando usted sale de la universidad, hasta el momento nosotros le damos ciertas herramientas, ¿verdad?, que ustedes pueden utilizar y pueden abrir su mente. Pero cuando usted sale de la universidad, usted tiene que hacerlo solo y lo va a hacer porque, siempre lo digo, no queremos ser uno más, seamos alguien que salga, que estudie, no lo hagamos por los demás, hagámoslo por nosotros mismos, por nuestra carrera. Ya ustedes escogieron esta profesión que es muy bonita, van a aprender mucho, les va a dar mucha satisfacción, van a conocer mucha gente, van a tener contacto con las personas, que es muy bonito, van a poder hablar con ellas, con niños, con recién nacidos, con adultos, con ancianos. Entonces, el tecnólogo médico tiene un rango muy amplio de poder especializarse. Tiene muchas cosas lindas esta carrera. Entonces, pónganle el empeño y siempre cuando ustedes ya se gradúen, comiencen a trabajar, siempre sigan estudiando. No es necesario que ustedes aprendan un equipo, apréndanse el manejo. Lo importante es cuidar el equipo, saber qué hace el equipo y con los resultados que les da el equipo, ya usted sabe qué tiene que hacer para ese paciente. Si le hace alguna prueba adicional o si está bien todo, le entrega el resultado al paciente. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta de, esta es la clase de hoy? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? De momento no, profe. Bien, chicos. Entonces, bueno, esta clase la voy a poner, las grabaciones las estoy poniendo en YouTube. En YouTube que abrí, de mi canal, en mi canal de YouTube, y las estoy metiendo allí, porque es más fácil. El año pasado me dio un enredo con Google y un montón de cosas. Así que las voy a subir ahora, dentro de un rato. Mañana la clase es una grabación, así que yo les voy a subir el enlace a la plataforma y ustedes van a verla allí. Esa grabación va a ser sobre la bioseguridad y las cabinas de bioseguridad, que son una herramienta súper importante que debemos utilizarla en los laboratorios. Así que bueno, esto sería entonces la clase de hoy. Y mañana entonces los exhorto a que vean el video de mañana.